Muy buenas noches, estamos a sábado 12 de julio del año 2025, son las 2 y 23 minutos de la madrugada y vamos a tocar temas de ajedrez. Vamos a hablar de ajedrez, por cierto. Magnus Carlsen ganó el torneo combinado de rápida y Blige en Croacia. Las rápidas creo que las había ganado Guquet, pero en los cálculos de la totalidad de los puntos, junto con el Bli, Magnus Carlsen se impuso en Croacia y ganó el torneo allá, ¿no? Recientemente. Carlsen sigue mareando la perdiz de que se retira del clásico, que no, que tal, que lo otro, que aburrido. Pero yo me recuerdo unas palabras que dijo no hace mucho tiempo y fue muy claro. Le preguntaron, ¿y hasta cuándo usted va a estar jugando? Hasta que me detengan. Y ese hombre definitivamente es un genio. Y hasta que lo detengan, bueno, y yo creo que todavía le queda ajedrez como hasta la edad de Anán, ¿no? Más o menos hasta los 50 años. Porque tiene muy buena salud, en verdad, Magnus. Eso es lo que pudiéramos decir. Vamos a hacer un 3 en uno en esta exposición de ajedrez. Empezamos hablando de Magnus Carlsen. Vamos a hablar de Robert James Fischer, el segundo tema. Cortesía la Escuela de Ajedrez E4. Y trata con un campeón sin corona, un jugador muy fuerte y que merecía haber quedado campeón del mundo en 1948, pero según sus propias palabras, las órdenes de Moscú, desde la Unión Soviética, era que tenía que quedar campeón, era Miguel Bobinic. Se lo dijo Bronstein, pero bueno. La observación de David Bronstein sobre Bobby Fischer. Cada vez que yo toco los temas de Bobby Fischer, eso me apasiona mucho, en verdad. David Bronstein compartió una anécdota interesante sobre su encuentro con Bobby Fischer en un torneo en Portoroz en 1958. En ese momento Fischer tenía 15 años y ya mostraba un talento excepcional para el ajedrez. La interacción con Fischer. Vamos con la conversación que tuvo Bronstein con Fischer, ¿no? Bronstein describe cómo Fischer se sentaba en la misma mesa que él y Harry Golombek durante las comidas. Al principio Fischer parecía intimidado y no hablaba mucho, solo decía hola de vez en cuando. Sin embargo, un día Fischer se interesó en una conversación entre Bronstein y Golombek y comenzó a hacer preguntas de manera educada. El milagro en los ojos de Fischer. Bronstein describe un milagro que observó en los ojos de Fischer cuando se interesó en la conversación. Los ojos de Fischer parecían cubrirse con una película y luego se abrían como una lente de cámara, mostrando una mirada clara y curiosa. Cuando Fischer obtuvo la respuesta que buscaba, sus ojos volvieron a oscurecerse y se cubrieron con la película de nuevo. La conclusión de Bronstein. Bronstein concluye que Fischer solo se interesa en lo que le interesa y que su intelecto se enciende solo cuando está enfocado en algo que le importa. Bronstein compara a Fischer con una computadora, sugiriendo que su enfoque y dedicación son similares a los de una máquina. Vamos a leer otra vez la conclusión de Bronstein. Bronte concluye que Fischer solo se interesa en lo que en verdad le importa, pues, y que su intelecto se enciende solo cuando está enfocado en algo que le importa. Bronstein compara a Fischer con una computadora, sugiriendo que su enfoque y dedicación son similares a los de una máquina.
Esta anécdota se encuentra en el libro David versus Goliat de Bronstein y Voronkov, publicado en el año 2002. Ahora vamos a reaccionar nosotros, vamos a hablar acá nosotros y se me quedó la luz reflejada ya en el vidrio. Vamos a ver si arreglamos eso. Vamos a ver. Ok. A ver. Bien. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a reaccionar nosotros, o sea, según lo que acabamos de leer acá. Estos genios, eh, les gusta colocar todo su talento, toda su fuerza, toda su energía en las cosas que, o en los puntos, o en los temas, o en las actividades que más les interesa, que solo le interesa o le importa, tal cual como lo dice Bronstein. Eh, Algunos dirían de que pareciera que fuera como una especie de autismo, ¿no? Que son muy talentosos en una actividad, en este caso en el ajedrez, pero en las relaciones sociales Bobby Fischer era un desastre, en verdad. No llegaba a acuerdos, eh, siempre sentía de que se le estaban eh, oponiendo todos los organizadores, los fanáticos. No sé, es algo así como que Fischer no fue muy acertado en la hora de sus relaciones sociales, eh, y eso le trajo muchas consecuencias que terminó errante, ¿no? Pero ese síndrome como de Asperger, que en la actividad que le interesa, que le importa, en el caso de Fischer, bueno, explota, pues, y llega lejos, ¿verdad? A mí me agrada mucho, y esto se lo digo a mi gente, hispanoamericanos, cuando el ajedrecista tiene otras profesiones. Eso pasaba mucho con los soviéticos de la época, tenían otras profesiones, eh, pianistas, ingenieros, matemáticos, etcétera. Eso me parece interesante, me parece bien. Cosa de que si te retiras del ajedrez, entonces no vas a quedar en el aire como quedó Fischer, ¿no? Vas a quedar así como que, ¿y ahora qué será de mí y de mi vida? ¿No? Es algo demasiado fuerte, la dependencia de una sola cosa. Por esa razón, yo prefiero en el canal variar un poco, porque si hablo solo tema de ajedrez, bueno, fascinante, porque a mí me gusta, me apasiona mucho y hay gente, grandes amigos y compañeros y amigas, pues, que me acompañan, ¿no? Aquí en el canal. Pero de vez en cuando es importante ejercitarse un poco el intelecto con cultura general, ¿no? Pudiéramos decir, tanto de actualidad como de historia y algunos temas, ¿no? De que demostrando que nosotros los ajedrecistas no solamente nos enfocamos en temas solo de ajedrez, sino que en verdad nos gustan distintas facetas o áreas del transcurrir de la vida, ¿no? Muchas cosas, de los deportes, la música, la política, la cultura, qué sé yo. A ver, entonces, eso es lo que demostraba Fischer. Lamentablemente ese es el problema cuando los jóvenes se retiran del colegio. Fischer necesitaba muchas bases teóricas, bases metodológicas, bases de contenido, de información del mundo, de la vida. Y el colegio no es solamente para obtener un diploma, sino para leer bien,
entender la lectura, mejorar tu comprensión de lectura, la información que vas adquiriendo de naturaleza, de biología, ciencias sociales, matemática, historia, lenguaje. Todo eso es muy importante, muy importante. Química, física, hay que saber de todo un poco, y porque cuando se retiran tan a temprana edad, como el caso de Fischer del colegio, del instituto educativo, pasa esta situación, que sabe mucho de un área de la vida, pero lo saca de donde él se desenvuelve y termina como un hombre ordinario y hasta disminuido, ¿no? Por eso que había una moraleja en donde el pez se creía tonto porque no podía subir árboles. Pero resulta que si el pez lo colocas en el océano, es fabuloso, pues, extraordinario. Igual sucede con el mono. El mono es experto en los árboles, pero si tú lo colocas en el agua, bueno, de repente se ahoga, ¿no? Pudiéramos decir algo así. Entonces, la reflexión que podemos sacar de la historia de Robert James Fischer, de Bobby Fischer, es preferiblemente es importante desarrollar varias áreas de nuestras vidas, podernos defender, desempeñarnos bien en nuestras relaciones sociales, laborales, familiares, eh, ver materias hasta de moral y cívica, ver materias de historia de tu país, de tu patria, los símbolos patrios y cosas así por el estilo, tus raíces históricas, culturales, eh, etnias, mucha información que hace falta, ¿no? Amerita, ya de tal forma que si te enfocas en una sola cosa y te salgas de ahí, quedas muy mal, como el caso de Fischer, ¿no? Que se apartó con su orgullo de los campeonatos del mundo y realmente fue peor, fue una catástrofe, porque ¿qué podía hacer el Fischer contra el sistema, ¿no? En la época? Enfrentarlo, no fue lo correcto, ¿no? No fue lo correcto, porque si sale del sistema de la FIDE, eh, prácticamente quedó liquidado, ¿no? Queríamos decir, quedó disminuido, liquidado. Y eso fue lo que pasó. El tercer punto es algo personal. Como entrenador me he dado cuenta de que cuando los alumnos y uno mismo, pues, como profesor, entrenador, jugador de ajedrez, llegamos a un cierto nivel, de que tenemos una cierta intuición posicional y jugamos y practicamos y entrenamos, es importante estar revisando el repertorio de aperturas y defensas todo el tiempo. Irlo mejorando, incluso si uno tiene sistemas de aperturas que son muy arriesgados, muy difíciles, muy complicados, buscar unos que son un poquito más laboriosos, no tan violentos, sino que son sólidos, pero a mediano y largo plazo dan sus frutos, en verdad. Eso es lo que he estado haciendo y me he estado dando resultados. He estado todo el tiempo mejorando y madurando mi repertorio de aperturas y para mejorar mis resultados, y tanto el ajedrez online como a nivel presencial, como pudiéramos decir. Si hay alguien que era experto en repertorio de apertura y un hombre científico de la investigación de las aperturas, y más que todo de sus rivales, era precisamente Robert James Fischer. Tanto es así que cuando estudiaba Boris Spassky tenía un libro como de 300 partidas de Spassky, no me recuerdo cuántas eran, y lo estudiaba a fondo y preferiblemente con el repertorio de aperturas y defensas para dominarlo, pues cuáles son las que le incomodan o las que más te favorecen a ti. Cerrando esta exposición, te puedo decir de que si dominas el repertorio de apertura, yo creo que tienes más de un 60% de la partida ganada. Ya que si quedas bien con tu esqueleto de peones, tu estructura, tu andamiaje de peones y desarrollo de piezas y enroque en la apertura, con blanca, con negra,
eh, vas a poder estar mandando, tomar el comando de la partida y la dirección, y vas a ser el director de orquesta de lo que se está desenvolviendo ahí, y posiblemente te va a ir mucho mejor y te va a ir bastante bien, en verdad, bastante bien. Porque, bueno, al dominar al contrario, desde la apertura ya tú estás disminuyendo sus planes, sus estrategias. Llegas a un excelente medio juego donde las aperturas y los esquemas que elegiste ya te los conoces. Y luego en el final, si en verdad te fue bien la apertura y el medio juego, porque no en el final, si tienes conceptos básicos de finales, finales de peones, finales de torres, etcétera. Eh, yo creo de que vas a mejorar en un buen porcentaje tus resultados en torneos de ajedrez, en los torneos en los cuales tú participas. Si en verdad te gustó este video, que hicimos una breve reseña del, del campeonato de Croacia de Rápido y Blitz, que lo gana nuevamente Magnus Carlsen, el mejor jugador de ajedrez de esta época, incluso sobreponiéndose a Guqués, que había picado adelante las rápidas, pero se cae posteriormente en las Blitz. Y luego hablamos de Robert James Fischer y finalizamos hablando de lo importante que todo el tiempo estés innovando tu repertorio de apertura. Innovando me refiero para tu repertorio, sumando algunos esquemas que te sientas bien según el momento, los juegos una temporada, juegas más sólido, más seguro, buscas más conocimientos y te vas a divertir y te vas a sentir bien. Si en verdad te llamó la atención, por favor regálame un like para saber que en verdad caló bien. Si quieres suscribirte al canal y verme crecer en YouTube, suscríbete. Si quieres comentar algo, lo que tú quieras, lánzalo. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos como siempre tiene que ser. Les habló Ernesto Rondón y estamos a sábado 12 de julio del año 2025 y son las 12:41 de la madrugada. Recuerda los consejos que dijimos, pues. El primero, campeón es campeón. Magnus Carlsen, si conserva bien la salud y se siente motivado y se siente bien, bueno, su intuición posicional va a llegar lejos. El caso de Fischer, miren lo que le pasó. Traten de sacar una carrera universitaria, de tener un buen trabajo, buen negocio, un emprendimiento, formen una familia sólida, estable, echen raíces. Diviértase de vez en cuando con el teatro, con la cultura, con la música, con la lectura, con el cine, con muchas cosas, con la familia. Viajen, paseen, disfruten, tomen gráfica, pero también dentro de sus vidas, si puede estar el ajedrez, bueno, maravilloso, y siéntese bien, pues, siéntese cómodos. Y lo último, hablamos del repertorio de apertura, que yo cada vez lo estoy dejando unas aperturas muy arriesgadas y poco a poco ya me siento un poquito más cómodo jugando aperturas más sólidas, de más trabajo, pero me disminuyen el número de derrotas y me dan comodidad para llegar a un buen medio juego y ¿por qué no a un final que de pronto lo tengo ganador? Pues. Todo eso se trabaja con buen repertorio de aperturas y defensas de ajedrez. Psicológicamente trata de mantener siempre la intensidad en la partida, presiona a tu rival hasta que cede en la posición y envuélvelo con la presión de tus piezas, al rey del contrario, y disfruta a la cacería y bueno, que te vaya muy bien en los torneos y campeonatos que estés participando por ahí. Estoy seguro que sí, estimado amigo. Gracias por estar aquí, a los compañeros ajedrecistas que en verdad siguen este canal. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones para todos.
Ok, me divertí bastante bien.